Acuérdense las peticiones, hermano Estelita. Inició semana con una noticia triste, pero Dios, ¿verdad? Traiga consuelo a su vida, a la vida de su madre y sus seres queridos que han sufrido la partida, ¿verdad?, de un familiar. ¿Lo tiene, hermano? 11 de Dios. Leemos, hermano. Ahí en el capítulo 11, verso 39 y el verso 40, y luego consideramos otros versos de ahí mismo. Dice el 39, en el nombre del Señor Jesús: y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, y si no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Tome su asiento. Es un hermoso capítulo. Es el capítulo de la fe. Ahí, en el capítulo 11, el escritor bíblico empieza en el verso primero dándonos la definición de lo que es la fe. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, y luego dice la demostración de las cosas que no se ven. Esa definición es muy clara. Dice: es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración, dice, de las cosas que no se ven. Nosotros como cristianos, ¿no?, estamos luchando, caminando, y el apóstol Pablo, por ejemplo, en otra porción dice que no miremos nosotros a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, y las que no se ven son eternas. Entre las cosas que se ven hay un sinfín de cosas que nosotros tenemos, cosas que vemos, inclusive nuestro cuerpo mismo, nuestra vida misma. Estamos viéndonos y estamos vivos, sabemos que estamos vivos. Pero dice el escritor bíblico: no debemos de mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, dice, son temporales. Nuestro mismo cuerpo, nuestra misma vida está dentro de lo temporal, sino que debemos de ver las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Entonces, en esas cosas que no vemos, hay muchas cosas con las cuales, ¿verdad?, por ejemplo, tratamos todos los días. Una de las cosas muy importantes en nuestra vida diaria es nuestro Dios. ¿Cómo poner nuestra vista en Dios precisamente? El escritor bíblico aquí habla de los hombres de Dios, habla de Abel, habla desde Abel. Por ejemplo, de Abel dice el verso 4, dice que por la fe Abel, dice, ofreció a Dios, dice, mayor sacrificio o mejor sacrificio, mejor ofrenda, dice, que Caín, por la cual, dice, alcanzó testimonio
de que era un hombre justo, dando a Dios testimonio, dice, a sus presentes y difunto, aún habla por ella. O sea, la obra de Abel perdura aún después de muerto. Sigue diciendo, de Enoc, por la fe de Enoc fue traspuesto para no haber muerto y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para nosotros como humanos, nosotros que sabemos que Dios es real, que Dios existe, no significa mayor problema confiar en Él. Nosotros confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos constancia de su existencia. Por ejemplo, el escritor bíblico en el Antiguo Testamento, el profeta, dice, Señor, dice Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted ve que el Evangelio se predica por doquier, por la radio, por la televisión, en las plazas, en las rutas, en todos lados el Evangelio se predica. Y entre la gente que escucha, es muy poca la gente que creía el Evangelio. El profeta hablaba de su predicación, el profeta Isaías, y él predicaba, y a través de los años los hombres de Dios predicaron el mensaje de Dios. Lo predicó Isaías, lo predicó Jeremías, y el profeta Isaías tristemente ve que a la predicación del Evangelio muy poca gente creía. No es la incredulidad asunto de nuestros días, no. O sea, siempre ha existido gente cargada de incredulidad, como en los días de Noé. Fíjese cuánta gente, hermano, se perdió en el diluvio. Muchísima gente no creían. Noé duró 100 y tantos años predicándole a aquel mundo incrédulo, y pasaban y se burlaban de él, movían la cabeza y decían, ¿estás loco? ¿Para qué estás haciendo eso? Es que va a venir un diluvio. Dice, ¿cómo va a venir un diluvio si ni siquiera llueve? Y se iban y volvían, y 120 años les predicó, y la multitud de gente no creyó a la predicación de Noé. Viene el momento en que Dios va a derramar agua sobre la tierra. Se cierra el arca, entra Noé, entran los animales, entra la familia de Noé, y empieza a llover. Y cuando empieza a llover, dice el escritor bíblico que las cataratas de los cielos se abren. ¿Qué sabe lo que es una catarata? Chorros de agua empiezan a caer. Empieza a brotar agua de la tierra también. Y aquello, hermano, era un caos. Empieza la gente a juntarse alrededor del arca. Se dieron cuenta tarde de que el anuncio de Noé, que por 120 años estuvo pregonando, era real. Pero ellos no lo creyeron. Ellos creyeron hasta que estaban viendo el agua derramarse. Entonces, aquellos hombres no creyeron porque no tenían fe simplemente. Creyeron ya cuando lo estaban viendo y fuera de tiempo. Eso no era fe. O sea, creer en algo que estás viendo no es fe. Ellos creyeron después de tiempo. Y aquel cuadro, yo no sé si usted puede imaginar aquel cuadro. Yo creo que era un cuadro muy triste, hermano. Usted ha visto cuando la gente se está ahogando, que se lo lleva, por ejemplo, en un reportaje de televisión. Usted ha visto que la corriente arrastra a alguien y que se están ahogando.
y que nadie puede hacer nada por aquella persona, por una persona, por miles de gentes, hermano. ¿Cómo estaría el cuadro en ese tiempo, en ese momento del diluvio? Gente desesperada, gente atropellándose alrededor del arca, tocándole a Noé, 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 a grito abierto, ábrenos. Era la única salvación el arca, y Noé le dice, no puedo abrir, el que cerró no está. Entonces, aquí habla la palabra acerca de Noé. Habla de Abraham. El canto que entonaron los hermanos es un canto muy bonito. Habla de seguir a Dios, pero no habla de un seguir a Dios superficial, sino habla de una fidelidad que va más allá aún de nuestras fuerzas físicas. Va más allá. Así debe de ser la convicción de nosotros. Si las fuerzas nos abandonan, si las circunstancias son adversas, si llegamos aún a envejecer, tenemos que continuar siguiendo a Jesús. Dice el capítulo 11, continúa el verso 8, Abraham, hablando por ejemplo de Abraham. Abraham, fíjese, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Como Dios, ¿verdad?, le llama a este hombre y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Aquel hombre, llamado el padre de la fe, cree al llamado de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de considerar, cuando Dios nos habla, hermano, no es tiempo de cuestionar a Dios. Señor, ¿para qué? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿pero qué voy a hacer allá en aquel lugar? No. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Señor, voy a dejar mi casa. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquel hombre no cuestiona a Dios. Aquel hombre sale. ¿A dónde voy? No sé. Dios me va a llevar. Salió, dice, sin saber a dónde iba. Pero, ¿por qué sale sin saber a dónde? Porque él simplemente está confiando en Dios, está dependiendo de Dios. ¿Y a dónde lo va a llevar Dios? Dios sabe a dónde lo va a llevar, pero Abraham sabe que si Dios le está diciendo sal, yo te voy a introducir a una tierra mejor, Dios lo va a llevar a una tierra mejor. Y continúa la palabra del Señor, dice, hablando acerca de la fe de este hombre. Dice el verso 9, dice, por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Dice, porque esperaba. Abraham sale de su tierra, sale de su parentela, y él sale, dice, esperando algo mejor. Así debemos nosotros de ser, hermano. Si Dios nos está llamando, si Dios está trabajando con nosotros, es porque de hecho Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Allá en la eternidad y aquí sobre la tierra, hermano. Porque no debemos ni podemos negar, hermano, que a hoy, los que anduvimos perdidos en el mundo, no podemos negar que a hoy estamos mejor que cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Estamos mejor. Nuestra vida, esa vida nueva, es una vida de bendición al 100%.
Dice el escritor bíblico, dice que por fe, dice, habitó en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Dice, porque esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe, dice, también la misma Sara, siendo estéril, concibió o recibió fuerza para concebir simiente, dice, y parió, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, dice, fíjese lo importante, creyó ser fiel el que lo había prometido. En este caso, Dios. Sara creyó que Dios es fiel. Ahora, nosotros creemos que Dios es fiel. Dios es fiel. Si hay alguien digno de crédito, si hay alguien digno de creer en Él, es Dios. Usted no cree en el hombre, usted no cree en mí, porque yo le fallo. Pero si usted cree en Dios, Dios no falla. Dios es infalible. Si Dios lo promete, Él lo va a cumplir. Y sigue diciendo que de ese ya casi muerto, o sea, de Abraham, conforme a la promesa de Dios, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos desvenedizos sobre la tierra. Hombres de Dios, hermano, que han caminado a través de la historia de la humanidad, pero que han creído en las promesas de Dios, han sido fieles hasta la muerte. Ellos no han desmayado en su peregrinar aquí sobre la tierra. Dice la alabanza, te seguiré, te voy a seguir. Y lo hemos de seguir hasta el final. Por eso el escritor bíblico dice en su exhortación, en su provocación, dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el final, y yo te daré la corona de la vida. Alabado el Señor Jesús. Dice que conforme a la fe, dice, murieron todos estos, un gran número de hombres de Dios. Murieron los profetas, murieron los patriarcas, han muerto los que han creído en la promesa de Dios, y no mueren en medio de lamentos, no mueren sin esperanza. Dice la palabra del Señor, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. No las recibieron, pero las miraron de lejos, las creyeron y se abrazaron a ellas y confesaron, dice, que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Esperaron aún en el mismo momento de su muerte en la fidelidad de Dios, porque no recibieron lo prometido, pero se fueron creyendo que Dios es fiel. Alabado el nombre del Señor Jesús, porque Dios es veraz, hermano, es fiel. Nosotros tenemos promesas y quizás no las vayamos a recibir en este tiempo, pero está escrito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando el que ha de venir venga, si estamos en la tumba, tenemos la promesa de que Él nos va a levantar va a transformar con su poder. Y cuando Él aparezca,
Dice la expresión bíblica, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estamos vivos vamos a ser transformados y juntamente con ellos, con los muertos y los vivos, saldremos a recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Esas promesas, hermano, son la motivación diaria para cada uno de nosotros. No debe de existir otra motivación más que la esperanza que nosotros tenemos de parte de Dios. Debe de estar motivando nuestra vida día tras día, día tras día. Debe de ser el motor, hermano, de nuestra vida. Esa esperanza que nosotros tenemos. Porque aquí, hermano, vamos de paso. Aquí tenemos carencias. Aquí batallamos con muchas cosas. Con el hambre, con el cansancio, con la salud, con esto, con aquello, con la escasez, con la enfermedad. Vamos a librar la última batalla, que es con la muerte, pero nos vamos a ir, hermano, con la esperanza de que el Señor nos va a capitanear, nos va a guiar, dice el escritor bíblico, aún más allá de la muerte. Entonces, nosotros, al igual que estos hombres de Dios, debemos de considerar una cosa. Tenemos un hogar, tenemos un techo, tenemos muchas bondades de Dios, pero esto solamente es temporal. Las cosas eternas las llevamos en el corazón, y las cosas eternas nadie nos las puede arrebatar, ni la misma muerte. Por ejemplo, la esperanza, Pablo menciona, dice, por lo cual dice, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa criada nos apartará del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que llevamos dentro del corazón, hermano, es algo que nadie nos lo puede arrebatar. Es una esperanza gloriosa. Entonces, hermano, el apóstol aquí, en el libro de los Hebreos, dice acerca de los hombres de Dios, los que buscan una patria mejor que la que poseyeron aquí sobre la tierra. Dice que si se acordaran de aquella de donde salieron, si estuvieran pensando en bienes temporales, tendrían tiempo para volverse. Verso 16 dice, pero deseaban la mejor, esa saber, la celestial, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado o preparado una ciudad. Aún nuestro Dios, hermano, se regocija, o nuestro Dios tiene contentamiento con nosotros cuando sabe que nuestro principal objetivo no son las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque lo que está aquí sobre la tierra, por muy precioso que sea, por muy hermoso, por muy sublime, por muy grande que sean todas las cosas, por muy bonitas que sean las mansiones que existan sobre la tierra, son temporales. Por ejemplo, este mundo, la gente dice, el mundo no se acaba, y el mundo no se va a acabar, el mundo se va a acabar. Tarde o temprano el mundo se va a acabar. Usted puede leer la epístola del apóstol Pedro, ahí habla de la destrucción del mundo. El cielo, dice, va a pasar con gran estruendo, va a ser envuelto como un pergamino que es enrollado. Los elementos que hay aquí sobre la tierra van a ser desechos, prácticamente desintegrados, vueltos a la nada. Y el apóstol dice, si como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tales? Conviene, dice,
que nosotros vivamos en santas y pías maneras de vivir. Santas y piadosas maneras de conducirnos aquí sobre la tierra. La gente dice, no, no se acaba. Se acabará. No se va a acabar ahorita, porque hay muchas profecías que se han de cumplir aquí sobre la tierra, pero va a llegar un momento en que todo va a llegar a su final. El escritor bíblico habla de los hombres de Dios, de mujeres de Dios, y habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés, verso 23. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le dieron hermoso niño y no temieron al mandamiento del rey. Por fin Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renuncia a los bienes temporales. Dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la recompensa, miraba el galardón de Dios para sus discípulos, para los hombres que fueran fieles a Dios. Por fe, fíjese lo que dice, dejó a Egipto. Moisés, cuando deja el palacio, se enfrenta a muchas cosas. Estuvo Moisés desde que nació criado en el palacio del faraón, educado bajo los lineamientos de los egipcios, costumbres egipcias. Todo conforme a los egipcios. Era un egipcio por adopción. 40 años educado conforme a las reglas de la familia real, porque no era Moisés un hombre del vulgo, era un miembro de la familia real. Cuando Moisés se decide a dejar el palacio, se enfrenta con muchas cosas, y una de las cosas a las cuales Moisés se tiene que enfrentar es a la ira de Faraón. ¿Usted cree que este hombre recibe con agrado la noticia de que Moisés deja todo? Era nieto adoptivo de Faraón. ¿Usted cree que este hombre no se iba a enfurecer? Se enfureció. La Biblia dice que Moisés deja a Egipto no temiendo a la ira de Faraón. Se llenó de ira este hombre, pero Moisés no tuvo miedo. Moisés se sostuvo, dice el escritor bíblico. ¿Cómo se sostuvo? Verso 27, estamos en el 27, hermano. Por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como qué, como viendo al invisible. Entonces, Moisés se sostuvo. ¿Qué palabra, qué sinónimo podemos emplear de sostenerse? Sostente. Aguanta. Soporta. Sé paciente. Se sostuvo. Resistió. Fíjese, en una ocasión fui a hacer un trabajo de Buenos Aires, pero tenía que subir 3 pisos.
Y la escalera por donde tenía que subir era una escalera que estaba a plomo. Para alcanzar esa escalera tenía que poner una escalera del piso hacia donde empezaba la escalera, eran como 3 metros. Puse la escalera, la incliné y llegué a donde empezaba la escalera para escalar los 3 pisos. Pero eran 3 pisos, no creo que de esta altura no. Eran más o menos como unos 4 metros de cada piso, serían en total 12 metros. Estaba un poco más pesado que ahorita. Empecé a escalar. Vi de abajo hacia arriba. Dije, está fácil. Y ahí voy. A la mitad ya estaba cansado. Y a la mitad me paro y luego volteo hacia arriba. Faltaba todavía un buen tramo. Y volteo hacia abajo. Pues está muy feo. Y cansado, dije, ¿qué hago? Con la escalera a plomo. Me crucé ahí y ahí estuve descansando. Digo, no puedo bajar, tengo que subir a descansar para seguir hacia arriba. Hay ocasiones en que se permite descansar, pero hay ocasiones en que usted no puede descansar. Tiene que ir hacia arriba, porque si no va hacia arriba, olvídese. Hacia abajo, pero hacia abajo de costalazo. En otra ocasión me contrataron para limpiar los aires de catedral, los de la capilla de Guadalupe se llama, no sé cómo. Yo no sé si usted ha observado, usted va sobre la Vicente Guerrero y están las campanas y luego enfrente está una escalera también muy angostita hacia arriba. También ahí voy para allá, para arriba. Estaba en esa ocasión, iba hacia arriba y enfrente estaban 2 valientes, entre comillas. Estaba el hermano Arturo Prieto, un hermano de allá de aquellos años, y estaba el hermano Jesús Bucio. Y me ven ellos de ahí enfrente y grita el hermano Bucio: hermano Noé, ¿qué anda haciendo ahí? Bájese de ahí. ¿Cómo le digo? Vénganse. Y dice, no, es el paz de Cristo. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo. Si se pone usted a una empresa, pudiéramos decir, de esa magnitud, usted tiene que ir hacia adelante. Hay ocasiones en que no se puede retroceder. No se puede retroceder. Se mete usted hasta adelante, hasta la salida. El camino de nosotros es algo parecido. O sea, servir a Dios, hermanos, no es asunto de cobardes. No, ni a la mitad, ni de que ya me cansé, ni de que, ay, el hermano Noé ya me cayó gordo, ya mejor me voy para otro lado. No, pues sí, a lo mejor le caigo gordo y ya no me va a valer, pero pues le voy a seguir cayendo gordo y usted se va a ir con ese problema a donde vaya. Se puede ir al fin del mundo y se va con ese problema cargando. El asunto es, Jesús lo dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que
empezó a edificar o que quiso edificar una torre, se sienta primero, considera el dinero que tiene para ver si puede empezar esa construcción y puede acabarla, porque si se queda a la mitad, sus amigos se van a burlar de él. Dice, así es el reino de los cielos. Nosotros venimos, y a mí me han preguntado, conozco una persona, un patrón que tuve, es de los que les gusta mucho dar la contra, alegan mucho, y decía, ¿a poco eres hermano? Digo, pues ¿a poco no? Mira, sí, digo. ¿Y no tomas? No, digo, no tomo. Ni fumas, no. Ni vas a bailar tampoco. Ni esto, no, tampoco. No, dice, qué aburrido. Y así, a veces se ponía a alegarme. Y ya dejábamos de vernos y pasaban los años. Y me veía, se reía, y dice, ay, nuecillo. Me dice, nuecillo. ¿Qué pasó? ¿A poco tú eres ministro? ¿A poco todavía? Le digo, pues ¿a poco no? Le digo, ay, dice, no te creo, pues no me creas, si quieres creerme. Pero esperan que uno fracase, que uno pare. Y uno no tiene que parar. Uno tiene que ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Amén. Dice el escritor bíblico, el camino de la vida es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, al entendido para apartarse del infierno que está abajo. O sea, pasos lentos, pero seguros hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y es difícil sostenerse, sí es difícil. ¿Por qué? Porque va uno en contra de la corriente de la gente. Los que tienen familiares que son católicos y que no quieren nada con los hermanos, van a luchar en contra de los familiares, en contra de las amistades. La burla se va a hacer presente, pero no importa. Fíjese que ahorita ya no es tan difícil ser cristianos, por una parte. Cuando yo vine al Señor, era mucha burla la que se hacía de los hermanos. Se paraban así a veces los amigos, me hacían ruedita y empezaban a cantar y palmeaban las manos, y algunos hasta danzaban como matachines y le hacían en la cruz, no, primero vi la luz, y de repente soltaban la carcajada, miren, el hermano ya vio la luz. Y era una burla. Y llegábamos a un trabajo y traía un ayudante, y el ayudante, en lugar de preguntar qué hay que hacer, llegaba y luego, mírenlo, es protestante, sin que le preguntaran. En una ocasión llegamos a una iglesia, porque hacía trabajos en las iglesias católicas, y luego traía un ayudante. Y el ayudante, pues como veía que yo no me santiguaba, ni me doblaba rodilla, ni nada, pero pues pasaba como yo pasaba ahí enfrente del sagrario, y que lo va viendo el cura, y que lo devuelve. Oye tú, y lo voltea asustado. ¿Mande? Pues que no eres católico. Yo sí, pero él no. Y lo voltea. ¿Y tú qué? ¿Ya no eres católico? Yo no soy. A ver, ven para acá. No, pues me llevó a la oficina. Pero no me llevó a regañar. Dice, siéntate, vamos a platicar.
Bueno, pues ya empezó a contarme su historia, que él había sido presbiteriano, pero el otro esperaba que me regañara. ¿Sí? Servir a Dios, hermano, es ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Como Moisés. Moisés, por la fe, dice el verso 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. La convicción de Moisés era muy fuerte, como viendo al invisible. Y también nosotros, hermano, no vemos a Dios, no vemos, pero sabemos que es real, sabemos que existe, sabemos que está aquí. Lo hemos sentido en esta tarde. Y no solamente lo hemos sentido, aun cuando no sea posible sentirlo, si lo buscamos, lo podemos palpar, porque Él es real. Dice el escritor bíblico, Él no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos. Somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, linaje de este somos también. Y esa convicción, hermano, nos debe de llevar a ser fieles hasta el final de nuestra carrera, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad. Él está presente en nuestras vidas, a cada paso, a cada instante. Ahí está el Señor, hermano. Es algo que debemos nosotros de tener muy presente, muy grabado, no solamente en la mente, sino en el corazón, que Dios es fiel. Los hombres de Dios, como todos los que relata el capítulo 11, nos han dejado un legado maravilloso, una herencia, un ejemplo que nosotros debemos de considerar. El verso primero del capítulo 12, el escritor, habiendo hecho mención de todos estos hombres, en el capítulo 12, verso primero dice, por tanto se dirige a nosotros, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, o sea, teniendo muchos hombres de Dios que han dado testimonio de la fidelidad de Dios, dice, debemos de dejar todo el peso del pecado que nos rodea y correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dice el verso 2, puestos los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesús. Si nosotros, hermano, ponemos nuestra vista en Jesús, caminaremos siempre hacia arriba y hacia adelante. Estaremos libres de tantas cosas, hermano. Cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en Jesús, hermano, la vida del cristiano es totalmente diferente. Cuando se desvía la vista de Jesús, hermano, la vida del cristiano se torna una maraña. ¿Por qué? Porque empezamos a ver otras cosas que nos enredan, que nos detienen, que nos perturban. Y usted se encontrará, hermano, con un sinnúmero de cristianos, hermano, que realmente no aprenden a disfrutar la vida cristiana. Resentidos, amargados, deprimidos, chismosos, que no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van, criticones, murmuradores y se olvidan, hermano, de que un día estaremos de pie ante el juez justo. ¿Por qué desviar la vida de Jesús? Si Él es quien murió por nosotros. El día que alguien ponga su vista en el humano, antes de poner su vista en el humano, considere varias cosas. ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo perdonó? ¿Y quién le prometió venir por usted? Si el humano le salvó,
ponga su vista en el humano. Si el humano le prometió venir por usted, pues siga poniéndola, y si el humano le perdonó, pues siga poniéndola. Pero de hecho, hermano, el único quien ha dado todo por cada uno de nosotros es Dios. A Él sigamos, a Él seamos fieles, y yo le garantizo, hermano, que Él no le va a fallar. Toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza debe estar basada solamente en la fidelidad de Dios. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para el convivio que tenemos, convivio de bienvenida y despedida. Hay unos cantos que me gustaría, ¿verdad? Hermano Israel, lo voy a dejar aquí para que usted los cante. Y si no los puede cantar, pues ya los cantaremos el domingo. Hay uno que se llama, viene en el himnario, se llama Bienvenidos. Dice: todos los santos de Jesucristo reciban hoy la bienvenida. ¿Sí lo sabe? No. Bueno, lo dejamos pues. Y hay otro que dice, se titula Misionero. Ese es de despedida. Misionero que vas. Si lo saben tampoco. Bueno, pues si no lo saben, ya me voy a dedicar un tiempo a cantar. Y los que cantan, pues se van a tener que poner a leer porque van a predicar. A ver cómo le hacen. Misionero que vas. Después lo cantamos. Hermano Israel, Dios lo bendiga, hermano, adelante en el nombre de Jesús.